Vamos a tener una meditación. Tuve mi Navidad. Ya algunos hemos podido escuchar cómo fue su Navidad. No la primera Navidad que recordáis, ¿no? Es cierto que estamos inmersos en el ambiente de Navidad y lo celebremos o no, es inevitable evadirse de todo este ambiente de bullicio, pero también es un momento para reflexionar cómo fue mi primera Navidad. No la que tú celebraste en tu familia, con tu familia, en tu casa, sino cómo fue precisamente cómo fue tu nacimiento espiritual. Aquel día en el que naciste de nuevo al depositar tu fe en la obra redentora y salvadora de Jesús, como estamos mirando. Vamos a tener una lectura en Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Diréis, bueno, Fernando, pero este texto no habla de Navidad. Bueno, luego veremos. Pero vamos ahora a leer unos versículos. Filipenses, capítulo 2, versículos del 3. Me he equivocado ahí, pero bueno, no, del 3 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículo del 3 al 11. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, incluidas las nuestras, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, incluida la nuestra, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, hasta aquí esta lectura, luego iremos a ella. Pero antes vamos a orar. Señor, ahora al meditar en tu palabra, lo único que queremos, Señor, es que nos hables a cada uno de nosotros. Y especialmente te pido ayuda y socorro para que tú, Señor, me guíes y todos juntos podamos aprender, recordar, obedecer cada una de tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cuando alguien ha superado una enfermedad grave, a lo mejor alguno de vosotros, o por lo menos alguna historia sí que conozco, cuando alguien ha tenido un accidente que finalmente ha podido superarlo, o ha salido ileso, al recordar esa historia solemos decir aquello, o se suele decir aquello de que he vuelto a nacer, ¿verdad? ¿Cuántas veces, a lo mejor, alguna de vuestras experiencias ha sido esa? Así también lo repitieron personas que pasaron el COVID, ¿verdad? Algunas personas que pasaron semanas y meses en el hospital, que decían que en pocas horas no lo iba a superar y lo superó, y luego escuchas mensajes como esos, ¿no? He vuelto a nacer. Hoy en Cataluña, como cada año, se celebra una maratón, ¿verdad?, de recogida de fondos para investigación médica. Este año, otra vez, el tema central es el cáncer. Y seguramente que en este programa que dura todo el día,
habrán testimonios, ya lo han pero vamos, yo me lo imaginaba, pero ya lo estaban anunciando, ¿no? Testimonios de personas que han superado el cáncer, otras no lo han conseguido, y seguramente que muchos de estas personas, o algunas de ellas, que lo habrán superado, también dirán, he vuelto a nacer, ¿verdad? Porque y debe de cambiar la perspectiva de la vida, me imagino yo. Pero es cierto que en realidad uno no vuelve a nacer, sino que uno sigue viviendo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, más tarde o más temprano, vamos a morir. Todos vamos a morir. Tenemos la oportunidad de seguir viviendo, pero eso no es verdaderamente nacer de nuevo. No es nacer de nuevo. Jesús habló de eso, pero no de superar una enfermedad. Cuando Jesús habla de nacer de nuevo, no hablo de superar una enfermedad o del riesgo de la muerte, sino que nacer de nuevo implicaba un cambio radical, Jesús hablaba literalmente de nacer de nuevo para ver el reino de Dios, que ahí ya tiene un propósito bien claro. A Nicodemo, Jesús le dijo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Recordáis la conversación con Nicodemo? Es decir, no es lo mismo para un ser humano nacer físicamente, no es lo mismo que nacer espiritualmente. Son dos cosas bien distintas. Lo que nace de la fecundación humana es físico, también ahí entra el gran otro milagro de la mente y del alma, pero lo que nace del Espíritu, del Santo Espíritu de Dios, es espíritu, es otra cosa, es distinto. Es decir, algo tan trascendente, quiero enfatizar mucho esta mañana, hermanos, hermanas, es algo tan trascendente y radical, es totalmente nuevo, que el nacer de nuevo no lo podemos comparar con nada, no podemos compararlo con nada, ni con nuevas ideas o un cambio de psicología, no podemos comparar el nacer espiritualmente, no lo podemos comparar con nada, porque es totalmente nuevo. Nacer del Espíritu es otra cosa totalmente nueva y diferente. Lo cual significa que es muy importante. Decía el apóstol Juan, ahora esto no funciona. A ver, ahora somos, gracias David, ahora somos hijos de Dios. Es decir, ahora hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero, o sea que todavía hay mucho más que va a pasar. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a Jesucristo, porque le veremos tal como Él es. O sea que nacer de nuevo, dice, ahora somos, pero ojo, que viene más, que hay más. Y eso es tremendo. ¿Quién puede tener ese privilegio de poder dar esos pasos a más? El mismo apóstol Juan nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nacido de Dios, no nacido de mujer, no nacido de filosofías, no de ideas. Nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, porque he creído que Jesús es el Mesías, el Cristo profetizado por años y formando parte del plan y del propósito de Dios, porque he creído en él, porque he creído que salvaría al mundo, yo y tú
porque hemos creído, hemos tenido nuestra propia Navidad personal. Hemos nacido de nuevo por el hecho de creer en Él. Y como consecuencia, dice aquí, que el que ama, dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por Él. Y como consecuencia de esa realidad de creer en Él, nos da la capacidad de amar. Y además de amar, dice, a aquellos que también han creído en Cristo. ¿Sí? ¿Entendemos el texto? No solamente yo tengo esa, porque he nacido de nuevo, la capacidad de amar de una manera distinta, como explicaba Ana, ¿no? En el rostro, en el hogar se nota la diferencia, y se debe de notar la diferencia. Si no se nota, miau, hay problema. Pero porque he nacido de nuevo, tengo esa capacidad de amar, y de amar especialmente a los hermanos y a las hermanas de la fe. A todos, pero especialmente, como dice en otro pasaje, especialmente a los de la familia de la fe. Así que la verdadera fe del cristianismo está basada en Cristo, lo sabemos bien, ¿no? No está basada en mi opinión. El otro día aquí hay un usuario que ha venido un par de veces, que viene con ganas de hablar y decía auténticas barbaridades, por lo menos desde nuestra perspectiva. No se trata de mi opinión, no se trata de mis conocimientos, de mis estudios teológicos o comparativos de las religiones. Es una fe puesta en Cristo. Es una fe puesta en Cristo. Y el resultado de esta fe puesta en Cristo es tener una vida nueva. Una vida nueva y eterna. Dice también 1 Juan que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y es vida. Vida. Estamos hablando de nacer de nuevo, de vida. Dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No hay grises. No hay mis ideas. O tienes al Hijo y tienes la vida, o no tienes al Hijo de Dios y no tienes la vida. Esa es la realidad. Ahora bien, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo, Él antes, Jesucristo, antes tenía que nacer, aquí en el planeta Tierra. Y esto es la clave de la Navidad. Y esta mañana estoy compartiendo esto con vosotros porque, como estamos en medio de tanto bullicio de Navidad, qué bueno que tengamos bien claro y bien presente en nuestras conversaciones, en nuestras felicitaciones, en nuestra vivencia de estos días con la familia o con los amigos, que la Navidad es lo que es, Jesucristo realmente viniendo a este planeta Tierra. De hecho, la palabra Navidad viene del latín, nativitatis, que significa nacimiento. Es el nacimiento. Por lo tanto, celebramos el nacimiento de Jesucristo. Eso lo sabemos. Eso es lo único que puede dar significado a celebrar la Navidad. Pero ¿qué implicó? ¿Qué implicó este nacimiento? ¿Cuál era la dimensión, el propósito de este nacimiento? Pablo lo resume bueno, lo dice de muchas maneras Pablo, ya lo sabéis. Pero Pablo a Timoteo lo dice de una manera muy sencilla. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino en su Navidad vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es la Navidad. Vino para salvar a los pecadores, entre los cuales estás tú y estoy yo. Todos y cada uno de nosotros. Vino para salvar. Vino para salvar. La Navidad es un recordatorio
celebrar la Navidad es un recordatorio de que Jesucristo vino para salvar a los pecadores, entre los cuales estamos tú y yo. Por eso es tan importante y necesario saber si uno ha tenido su Navidad como Galina, como Ana, como yo, a los 13 años, como cualquiera de nosotros. Es importante saber si tú también puedes decir que yo he tenido mi propia Navidad, mi propio nacer de nuevo. ¿Qué tuvo que suceder? ¿Qué tuvo que suceder para que eso fuera posible así? En una humanidad tan perdida, tan obcecada, tan desorientada, tan vacía, como decía Ana. Bueno, pues por eso he estado leyendo Filipenses. Sucedió, para que eso fuera posible, para que nosotros pudiéramos tener vida, hubo algo tan trascendental como que Dios mismo se encarnara, que tomase la forma de un siervo, forma de hombre, que se humillara en la condición humana, limitada, que fuera ese Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Posiblemente alguna vez te han humillado. Yo no lo sé. Alguna vez a lo mejor te han hecho algún comentario o han hecho de ti algún comentario humillante que te ha hecho daño, que te han ofendido. Quizá te has sentido hasta el punto como si fueras la alfombra, una alfombra pisoteada, o mucho menos que un grano de polvo. Te has sentido mal, ¿verdad? Si alguien te ha dicho palabras que te han ofendido o te han hecho gestos que te han hecho daño y te has sentido fatal. Conociendo profundamente el corazón humano, por supuesto el de sus hermanos en la fe cristianos, Pablo, que conocía también esta experiencia de ser humillado, incluso rechazado por hermanos en la fe, incluso. Pablo, en un momento determinado, reta a los creyentes así. Hemos leído: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo va a hablar de Jesucristo y lo va a poner no como ejemplo, sino como realidad de lo que ha hecho o hizo Jesucristo. Pero está exhortando a los hermanos a que tú te sientes humillado, tú te sientes mal, tú te sientes pisoteado, rechazado. Un momento, te voy a explicar. Pero Pablo antes quiere dejar claro estas tres cosas que dice aquí. En primer lugar, está hablando de cuidado con la soberbia. Humilde frente a la soberbia. Si hay un hálito, algo que bulle dentro de ti, que hierve por cuestión de egoísmo o de soberbia, ojo, antes la humildad que la soberbia. También dice que estimemos, que valoremos a las personas como si fueran superiores. No es que necesariamente sean superiores, pero está diciendo, cuidado, tienes a tu lado otras personas, pero a lo mejor no lo son. Tú tienes más conocimientos, más experiencia, yo qué sé, pero considéralos como superiores a ti mismo. Y en tercer lugar, dice, mira, no te pases la vida mirándote al ombligo, no te pases la vida mirándote a ti mismo, solo a ti misma, sino que pongamos nuestra atención en los demás, que nos preocupemos por los demás. Y entonces, que esto parece fácil, pero no lo es, para nada. ¿Cómo va a ser fácil esto? Yo diría incluso que no deberíamos felicitar las Navidades a nadie si no cumpliéramos este reto. ¿Para qué vas a desear feliz Navidad si a lo mejor ni siquiera alguna de estas cosas las estás haciendo tuyas? Si a lo mejor ni
momentos que nuestra soberbia sale por encima, o no estamos valorando a los otros, o no estamos centrándonos en la necesidad del otro. Cuidado. Ahora, ¿cuál es nuestra referencia? Y entonces Pablo, aquí a los filipenses, pone la gran realidad de esta suprema humillación de Cristo. No podríamos cumplirla si no tuviéramos una referencia. Esto no lo podríamos cumplir si no tuviéramos como referencia a la persona de Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús. Pablo no habla aquí del nuevo nacimiento en este pasaje, no habla de la Navidad, de lo que ocurrió narrado en los Evangelios. Habla del proceso divino, de lo que ocurrió para que sucediera aquella primera Navidad. Habla nada menos y nada más que de la suprema humillación de Dios encarnándose, haciéndose carne, haciéndose huesos, sudor, hambre, teniendo hambre, oliendo a sudor, como nosotros, pasando dolor. Es decir, la eternidad, imaginemos, yo he intentado imaginarme, pero claro, es imposible, ¿no? La bomba atómica, esa que nos suena, yo no entiendo nada de física, ¿no? Pero la bomba atómica es una concentración de uranio o plutonio, ¿no? Y eso está ahí concentrado, y cuando hacen una fisión o fusión, no sé cómo lo llaman, eso explota, ¿no? Pues imaginaros al revés, ¿no? Toda la eternidad de Dios concentrada en la persona de Jesús. Y Jesús no iba a dejar de ser quien era, Dios. Y esa eternidad, esa potencia, esa energía quedaba concentrada en un cuerpo humano. En un cuerpo humano. El origen es eterno. Antes de ser engendrado en un ovario de María, antes de ser un feto en el vientre de aquella muchacha, antes incluso de aparecer, de nacer un bebé en un establo mugriento, antes de todo eso, Cristo ya existía. Cristo ya existía. Cristo Jesús ya era. Dice el texto de Filipenses, volviendo a Filipenses capítulo 2, dice, siendo, el versículo 6, siendo en forma de Dios, siendo, existiendo, no tenía principio Jesús. Ha existido siempre, y como Juan, cuando leemos el Evangelio de Juan, al principio, el primer versículo que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, el Verbo de Dios. Así que, como Dios que era, Jesús, que es y será, vino a este mundo. Eso es contundente. También este siendo, que dice Pablo, da un sentido de pertenencia. Pertenezco a. Es como si yo dijera, Fernando, siendo futbolista, cuelga las botas. Y si yo dijera eso, significaría pues que he sido, bueno, si fuera verdad, que no lo es, ¿no? Nunca lo ha sido. Significaría, siendo futbolista, significaría una identidad, ¿no? De una práctica, de un deporte, etc. Pues está diciendo, siendo en forma de Dios, es decir, Él ya era, existía como tal, cosa que ni a los testigos de Jehová, ni a los mormones, ni a los, bueno, ni a muchos, ya digo, aquellos que practican determinadas religiones, no reconocen como Dios a Cristo Jesús. Así que este siendo nos habla de pertenencia, siendo en forma de Dios. Jesús no podía tener otra identidad que esa, era la suya, Dios. Poseía la vida, era la vida, y tiene sentido cuando, como decía este
cantante, ¿no? Cristo, cuando dijo aquello, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Por eso en la oración sacerdotal del huerto de Getsemaní, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en esa oración dice, ahora pues, entre otras muchas cosas, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, porque él tuvo que dejar su gloria como Dios. Él tuvo que dejar su gloria. Dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La Navidad es tremenda, hermanos. Es algo que no podemos dejarlo simplemente en celebraciones y en agobios por la comida o por las relaciones familiares o si es que lo celebramos, ¿no? Jesucristo tuvo que hacer como un barco que suelta las amarras o que eleva el ancla, tuvo que, para navegar por este mundo, tuvo que dejar su gloria, su grandeza. Cristo, dice, no estimó, en el versículo en Filipenses, no estimó como cosa, ser igual a Dios, como cosa a qué aferrarse, a qué sujetarse. No se sujetó a su divinidad. No significa que dejó de tener sus atributos divinos por el hecho de hacerse hombre, sino se desprendió de sus privilegios a la hora de encarnarse. A la hora de reivindicar sus derechos, decidió Jesucristo, de mutuo propio, decidió ser un siervo, un esclavo, un doulos, un siervo sufriente, humillado, haciéndose semejante a los hombres. No significa necesariamente que un siervo ocupe un mal lugar, no. Sin embargo, él rebajó su condición divina sin perder sus atributos divinos y lo manifestó en su ministerio, ¿verdad? Tantas veces. Sino que además es que no podía, porque iba a redimirnos de nuestros pecados. Y la justicia de Dios no podía ser satisfecha por un hombre o una mujer por muchos méritos. Tenía que ser la misma condición de salvación. Así que tuvo que despojarse, tuvo que dejar su gloria como Dios y convertirse en semejante a nosotros. Jesucristo se despojó de sus riquezas. Dice Pablo en 2 Corintios, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se hizo tan pobre que no tuvo un lugar digno para nacer, nació en un establo. Se hizo tan pobre que en su ministerio, durante su ministerio de manera especial, no tenía una casa propia para dormir, no tenía una barca propia ni un yate para ir a predicar el Evangelio, no tuvo un asno que le tuvieron que prestar para cabalgar y entrar en Jerusalén, tan pobre que tuvo que tener la Santa Cena, esa Santa Cena que se instituyó de un lugar prestado, incluso su tumba ni siquiera era suya, pero su pobreza iba más allá de lo material. Se despojó del ejercicio de su autoridad divina, independiente, como hijo, y se sometió al Padre. Dice el autor de Hebreos que, aunque era hijo, aprendió obediencia por el sufrimiento. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo como siervo, como esclavo, como doulos, podía llevar a cabo la misión de rescate de la humanidad.
operación rescate de la humanidad de parte de Dios. Pero en el caso de Cristo no era un siervo deshonroso, no era alguien simplemente que hizo lo que podía, sino que él tenía el encargo de cumplir la mayor misión de la historia de la humanidad, que era rescatarla, salvarla. Si encontramos en la Biblia las vidas de muchos otros siervos, pero ninguno como la de Jesucristo. Voy concluyendo. Hermanos, Dios, el Hijo, Dios Hijo, asumió nuestra humanidad porque había un conflicto entre Dios y el hombre y un precio que pagar para que el hombre fuera salvo. Para eso vino, para salvar a los pecadores. Dios, el Hijo, se hizo hombre para enfrentarse con este conflicto que nosotros no podríamos haber enfrentado nunca, y dispuesto a pagar el precio como hombre en favor de los hombres. Su encarnación, por lo tanto, es irrepetible. Esa Navidad no se puede repetir nunca. Aquella Navidad, su Navidad, no puede repetirse nunca. Cosa que nosotros, lógicamente, tampoco podríamos resumir. La cosa más valiosa, ¿cuál es? Es que Cristo nació para morir. En la perspectiva del eterno propósito de Dios, Cristo nació para morir. Dios estaba pensando en la cruz. Vino para elevar la condición humana por medio de una transfusión de sangre divina para que el hombre pudiera nacer de nuevo. Y ahora podemos nosotros decir, yo tengo mi Navidad personal, porque he nacido de nuevo. El propósito de Dios es claro. Hemos leído que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. El propósito de Dios estriba en llevar a muchos hijos e hijas a la gloria por medio de los sufrimientos del autor de la salvación de ellos. Dice un pasaje que fue hecho menor, en Hebreos, fue hecho menor, poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fue hecho menor que los ángeles para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nació hombre, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Nació hombre teniendo ante sí la perspectiva de la muerte. ¿Y el resultado final cuál fue? ¿Cuál es? Pues llegar a ese punto personal, tuyo y mío, de decir, yo también tengo mi Navidad. Yo también puedo nacer de nuevo y he nacido de nuevo. Ese es el final personal de cada uno de nosotros. Que como personas nuevas, nacidas de nuevo, al creer en el Hijo de Dios, entonces tiene significado nuestra vida. Y quiera el Señor, voy a pedir ahora a mis hermanos que vengáis para aquí para cantar, quiera el Señor que en la medida que cada uno pueda, en el ámbito familiar, en el ámbito personal, primero que te goces por el hecho de que has nacido de nuevo, que tienes tu propia Navidad. Puedes decir, yo tuve mi Navidad, yo tuve mi encuentro con el Señor, yo tuve mi arrepentimiento, acepté a Cristo como el Hijo de Dios, como mi Salvador. Y además, en estas Navidades, cuando en estos próximos días, que serán intensos seguramente, o para algunos, otros no, pues bendigamos a las personas deseándoles que celebren esa otra Navidad, no la Navidad de la fiesta y del bullicio, pero orando por las personas. No sabemos si por aquí van a pasar pocas o muchas personas. Tenemos preparado unos folletos, unos evangelios, unos dulces que he quitado para que no los comáis vosotros. Pero la idea es, queremos bendecir a las personas y que también tengan su propia Navidad, su propio encuentro con el Señor.
Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?